Buenos días, estimado docente. A continuación daré el desarrollo de mi examen sustitutorio del curso de odontología. Introducción. Ética Nicómano de Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos éticos más influyentes de la historia en su obra Ética Nicómano. Aristóteles discute la ética de términos, virtudes y la búsqueda de la felicidad a través de una virtuosa. Los abogados, al igual que otros profesionales, pueden verse influenciados por los conceptos aristotélicos de virtud y ética al considerar su papel en la sociedad y su deber de actuar de manera justa y moral. El alma de la toga de Franco E. Giroud. Este libro se enfoca en la práctica de la abogacía, ofrecer una mirada a la vida de un abogado en Francia del siglo XX, aunque no se centra específicamente en los antecedentes de la ética del abogado. Proporciona una visión de las responsabilidades éticas y los dilemas morales que los abogados pueden enfrentar en su trabajo. Ética para Amador de Fer Sabater. Este libro es una introducción a la ética y plantea preguntas sobre cómo vivir una ética moral, aunque no se refiere directamente a la ética del abogado. Ofrece una perspectiva sobre la importancia de la ética de la toma de decisiones personales y profesionales. Antecedentes de la ética del abogado. La figura del abogado. Derecho romano. En la antigua Roma, los oradores o abogados conocidos como oradores estaban sujetos a normas y éticas morales. Cicerón, uno de los oradores romanos más famosos, abogó por la importancia de la honestidad y la justicia de la práctica legal. Gremios y colegios de abogados en la Edad Media y el Renacimiento. Surgieron gremios y colegios de abogados en Europa que establecieron códigos de ética y conducta para sus miembros. Estas organizaciones promovieron la formación, la competencia y la moralidad entre abogados. Códigos de conducta profesional. A lo largo de los siglos se desarrollaron diversos códigos de conducta y ética profesionales para los abogados. Uno de los ejemplos más antiguos y conocidos es el Código de Hammurabi en Mesopotamia, que incluía regulaciones relacionadas con la práctica legal, jurisprudencia y filosofía legal. A lo largo de la historia, destacados filósofos y juristas como Aristóteles, Tomás de Aquino y John Locke han contribuido con sus ideas sobre la moral, la ética y el contexto legal, incluyendo el desarrollo de la ética del abogado. Casos históricos, casos judiciales históricos que involucraron dilemas éticos y conflictos de intereses y ayudaron a moldear las normas éticas y establecer precedentes para la profesión legal. Desarrollo de asociaciones y códigos de éticas modernos. En la era moderna, las asociaciones del abogado y el colegio han desempeñado un papel crucial en la elaboración de códigos de ética y de discresis. Para la práctica legal, ejemplos notables incluyen el Código de Ética de American Bar Association ABA en los Estados Unidos y códigos similares en otros países. Explicar un caso de actuación ética del abogado. Caso de desastre de Bhopal y la responsabilidad de Unión Caribe. En 1984, la planta de pesticidas Unión Caribe en Bhopal, India, liberó accidentalmente una cantidad muy grande de un gas tóxico, según la revista Atlantic. Los gases se concretaron a poca altura, haciendo arder las gargantas y los ojos de las víctimas, provocando muchas muertes. Se estima que los gases causaron la muerte a 1.500 personas a lo largo de los años, aunque los cálculos sobre el número de víctimas varían de 3.800 a 10.000. Este caso catastrófico y las consecuencias de los daños ambientales y reclamos han generado muchas opiniones y herramientas de enseñanza. Un caso de actuación ética del abogado en el contexto del desastre de Bhopal se refiere a cómo un abogado representa a las víctimas afectadas por el derrame químico mientras mantiene un alto estándar ético. En este caso, el abogado se enfrenta a un desafío moral significativo al equilibrar intereses de sus clientes y los principios éticos de la profesión legal. Al representar a sus clientes, el abogado practica la transparencia y la honestidad en todas las consecuencias legales. No exagera ni distorsiona la información y evita el intento de ocultar cualquier prueba que sea perjudicial para su caso. Esto hace en constancia con el principio fundamental de integridad legal. Es así que la actuación ética del abogado en este caso sí se centra en la integridad, la transparencia ética profesional y la responsabilidad social y las búsquedas de justicia para las víctimas. Explicar otro caso de actuación poco o nada ética. El caso. Abogado que oculta información sobre la salud del demandante. Los abogados tienen el deber profesional de preservar la confidencialidad en la información que obtienen al representar a un cliente. También se supone que actúan en el mejor interés de su cliente. Sin embargo, se ha dado un caso en el que el abogado representó a una persona acusada de lesiones por un auto
accidente automovilístico. El demandante estaba gravemente herido, pero en el proceso de recuperación, para determinar el alcance de la lesión, el demandante aceptó ser examinado por el médico contratado por el abogado acusado. El médico descubrió que el demandante tenía un problema cardíaco que casi con certeza fue ocasionado por el accidente. El médico envió esta información al abogado. El problema cardíaco era grave y podía causarle más problemas de salud al demandante en el futuro. Sin embargo, el abogado no divulgó la información al demandante, ya que estaba representando al demandado. Revelar esta lesión desconocida por el demandante podría aumentar el monto que el demandado tendría que pagarle al demandante en las negociaciones de lesión. Este caso plantea un dilema ético en cuanto a la obligación del abogado de preservar la confidencialidad de la información y su deber de actuar en el mejor interés de su cliente, incluso cuando esto podría afectar negativamente al demandante. El abogado no divulgar la información sobre el tema cardíaco cumplió con su deber hacia su cliente, pero planteó cuestiones éticas relacionadas con la transparencia y la integridad en el proceso legal. Precisar e identificar en cada caso el cumplimiento o no de los principios éticos, normas y éticas legales aplicables. Principios éticos. Los abogados deben asesorar a sus clientes, ya sea la compañía Unión Caribe o las víctimas del desastre, sobre su responsabilidad ética en la operación, sobre las regulaciones estándares de seguridad relevantes, asegurar de que cumplan. Además, los abogados pueden ayudar a sus clientes a establecer políticas y procedimientos para mantener un entorno de trabajo seguro, responsable desde el punto de vista ético. Derecho a la vida y salud. Los abogados de las víctimas del desastre desempeñan un papel fundamental en la búsqueda de justicia y en la defensa de derechos éticos a la vida para la salud de sus clientes. Esto puede implicar emprender acciones legales contra la Unión Caribe por negligencia en la protección de estos derechos. Los abogados deben presentar argumentos sólidos respaldados por evidencia para demostrar la relación entre la liberación de gases tóxicos y los daños sufridos por sus clientes. Responsabilidad corporativa. En el caso de Unión Caribe, los abogados de la empresa tienen la responsabilidad ética de tomar medidas para remediar los daños causados y compensar a las víctimas. El caso del abogado que oculta la información sobre la salud. Confidencialidad. El abogado cumple con el principio de confidencialidad al no divulgar la información médica. Lealtad y fidelidad. El abogado muestra lealtad y fidelidad a su cliente, el demandado, al no revelar la información al demandante, ya que está actuando en su mejor interés. Honestidad e integridad. Aquí es donde surge un posible incumplimiento ético. Aunque el abogado está protegiendo a su confidencialidad de su cliente, no está siendo completamente honesto con respecto a la información. Normas éticas y legales. Artículo 81. Estos actos contrarios a la ética profesional constituyen actos contrarios a la ética profesional, la transgresión de las normas estatutarias al respecto del colegio, así como aquellas contenidas en el presente código. Se comprenden también los actos contradictorios a la ética profesional, la conducta de hechos que incurren los miembros de la orden, sin haberse producido en el ejercicio profesional, inciden o indirectamente en la calidad del servicio que brinde. Comentar sobre la consecuencia disciplinaria civil, penal, administrativa, social de cada caso. Abogado que oculta la información. Consecuencia disciplinaria. El abogado podría enfrentar consecuencias disciplinarias por parte del Colegio de Abogados en Perú si se determina que ha violado el Código de Ética Profesional de la Abogacía. Consecuencia civil. Si el demandante descubre que el abogado ocultó información relevante sobre su salud y esta omisión resulta en un daño accional, podría entablar una demanda civil contra el abogado en busca de indemnización por daños sufridos. Consecuencia penal. En Perú, si la omisión del abogado se considera una conducta criminal, podría enfrentar acciones penales por negligencia o mala praxis profesional según las circunstancias. Consecuencia administrativa. Además de las consecuencias disciplinarias, el abogado podría enfrentar medidas administrativas si se cubre que su conducta viola las regulaciones profesionales relacionadas con la práctica del derecho. Consecuencia social. El abogado podría enfrentar una repercusión negativa en su reputación profesional y personal si revela su omisión de un caso en esta naturaleza, lo que podría afectar sus prácticas de relación con la comunidad legal. Desastre de Dopal y la responsabilidad de Unión del Caribe. Consecuencias disciplinarias para los abogados. Los abogados representaron a Unión Caribe podrían haber enfrentado consecuencias disciplinarias si su conducta en la gestión de los litigios se consideraba inapropiada o violatoria de las normas éticas de la abogacía. Esto podría incluir investigaciones por parte de los órganos reguladores de la abogacía y sanciones si se determina que hubo mala praxis. Consecuencia civil. Los abogados podrían ser demandados por las víctimas de sus familias si se considera que participaron en acciones que violaron normas éticas y legales. Esto podría llevar a juicios civiles en busca de indemnizaciones. Consecuencia penal para los abogados. Si se descubría que los abogados participaron en conductas ilegales en acción, en el caso podrían enfrentar acciones penales por complicidad de delitos relacionados con el desastre como negligencia grave.
Consecuencia administrativa. Los abogados podrían haber enfrentado medidas administrativas relacionadas con sus licencias profesionales si se descubría su conducta violaba las regulaciones de la abogacía en su jurisdicción. Consecuencia social para los abogados. La representación de Unión en el Caribe es un caso de este tipo que podría haber sido implicaciones sociales negativas para la reputación de los abogados, ya que su trabajo podría haber percibido como insensible a las víctimas y a la comunidad en general. Esto podría afectar a su disposición en la sociedad y su relación. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía.